El Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie para estar orando, para dar inicio a nuestra escuela de sabiduría. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Gracias por un día más, Señor. Gracias por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Y en esta mañana, Padre, vamos a llevar la escuela de sabiduría, Padre, esa sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos. Yo le pido, Padre, que sea usted con nosotros, Padre, sea usted poniendo un corazón dispuesto, Señor, una mente abierta, Señor, para poder recibir cada palabra, Señor, que usted quiere hablarnos hoy en este día, Padre. Sea usted, Padre bendito, usando mis labios, Padre, sea usted, Padre, ayudándome a explicarlo de la mejor manera posible, Señor, para que no nos quede ninguna duda en qué es lo que usted quiere que hagamos, Señor, y cómo quiere usted que lo hagamos, Señor. Sea usted, Padre bendito, con las personas que también están escuchando, sea usted poniendo en ellos un corazón dispuesto, Padre, una mente alerta, Señor, para poder recibir tu palabra. Gracias te doy, Padre bendito, en esta mañana, y me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Pues este es el cuarto estudio, hermanos, de la sabiduría. Estamos hablando, ¿verdad?, qué es la sabiduría. Hemos estado mirando, ¿verdad?, que cada uno de nosotros necesita sabiduría. Y me quedaba meditando ahorita, hermanos, en lo que dijo la hermana Elidia, ¿verdad?, lo que aprendimos en el retiro, ¿verdad? Esta pregunta que se nos hizo: ¿qué estamos haciendo por nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia que aún no ha venido a los pies de Cristo? Amén. Y esta mañana orábamos, ¿verdad? Vinimos y estábamos orando, y no sé si ustedes recuerden un estudio que hubo de la oración, hermanos, pero las oraciones que nosotros hacemos, dice en Apocalipsis 8:4, que es el incienso que está ahí en la presencia de Dios. Amén. Entre más oraciones nosotros tengamos por nuestros seres queridos, aunque nosotros ya no estemos aquí, esas oraciones van a permanecer ahí en la presencia de Dios. En esta mañana eso es algo que estábamos haciendo, y ahorita algo que estamos haciendo, hermanos, es buscando la sabiduría. ¿Para qué? Si ustedes recuerdan, cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, él le pidió sabiduría ¿para qué? Para gobernar a este pueblo tan grande. Amén. Nosotros necesitamos sabiduría para dirigir nuestras vidas, para los que somos padres, para dirigir a nuestros hijos. Necesitamos esa sabiduría de Dios, porque si no, vamos a fallar. Si no tenemos esa sabiduría, hermanos, téngalo por seguro que vamos a fallar. Amén. Necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a ir a Proverbios 1:5. Y les dije, ¿verdad?, aquí vamos a estar mucho en Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios es un libro, como dice, ¿verdad?, para entender sabiduría y doctrina. Amén. Les aconsejé también que leyeran el proverbio. Lo he hecho varias veces, hermanos, que leamos el proverbio en el día que estamos. ¿Para qué? Para que nuestra sabiduría aumente. A lo mejor ya tenemos sabiduría, pero nunca será suficiente. Eso es necesario seguir aumentando esa sabiduría. Y vamos a ir a Proverbios 1:5. Amén. Proverbios 1:5, y dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Amén. Oirá el sabio y aumentará. Amén. Y esta palabra, hermanos, oír, quiere decir recibir, poner atención, resonar, entender y distinguir. Amén. Nosotros tenemos que oír. Otro significado, hermanos, y ya lo he mencionado, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? Obedecer, en el hebreo es Shema, y quiere decir obedecer. Amén. Es muy importante que lo que nosotros escuchamos, lo podamos, obedecer. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Amén. Entonces, cuando nosotros, cuando Dios nos dice escucha, nos está diciendo obedece. Amén. Que obedezcamos lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, obedecer, dice, si usted lo puede traducir de esta manera, dice: obedecerá el sabio y aumentará el saber. Entre más obedecemos, hermanos, más vamos a entender, más bendecidos vamos a ser. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le obedezcamos, y amar a Dios es obedecerle. Amén. Entonces dice la segunda parte de este versículo, hermanos, dice: y el entendido adquirirá consejo. Amén. Adquirir consejo es procurar
procurar ganar, amén, poseer consejo. ¿Y a cuál es el consejo, hermanos? El consejo que encontramos en la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios está llena de consejos. Entonces, obedecerá el sabio y sabrá más, amén. Y el atento, el que busca, el que presta atención, procura consejo, amén. Cuando ya tenemos sabiduría, ¿verdad? Un poquito de sabiduría, vamos a buscar más consejo. ¿Por qué? Porque empezamos a depender de la palabra de Dios, empezamos a buscar a Dios y empezamos a entender que los consejos que el Señor nos da, que las instrucciones que Él nos da son acertadas, no son instrucciones que van a fallar, no son consejos que van a fallar, amén. Entonces Dios es un Dios, hermanos, que multiplica, amén, y Él desea multiplicar nuestra poca sabiduría, nuestro entendimiento. Él quiere que tengamos aún más, amén. Entonces, la semana pasada, hermanos, aprendíamos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, amén. Aprendimos que es una reverencia, un respeto profundo hacia las cosas de Dios, hacia Dios mismo, amén. Entonces es también estar consciente que Él está a mi lado, estar consciente de que, les decía la semana pasada, hermanos, yo de aquí los puedo mirar a ustedes, ¿verdad? Pero yo no puedo saber qué es lo que usted está pensando. Yo sé que usted está aquí, pero su mente puede estar en otra parte. Su mente puede estar pues pensando en pendientes que tiene, qué va a hacer cuando salga de aquí, en fin, tantas cosas. Pero cuando empezamos a entender que el Señor sabe todo lo que estamos pensando, que el Señor sabe todos nuestros motivos, todas nuestras intenciones, es cuando empezamos a tener un poco de sabiduría, amén. Ahí el principio de la sabiduría. Eso es muy importante, que cada uno de nosotros entendamos que el Señor sabe aún lo que estamos pensando. El Señor aún sabe si usted está pensando, ¿verdad? Pues si no le parece lo que se está enseñando. El Señor sabe todo. O tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar conscientes de esa presencia del Señor, amén. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Amén. Y si usted se fija aquí, todas las letras están en rojo. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo hablando. Aquí es Jesús hablando. Y aquí nos dice los dos cimientos, que está hablando de dos clases de personas. Amén. Hay dos clases de personas. Dice el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si se fija como dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Muchas veces podemos escuchar, pero no hacerlo. Amén. Muchas veces se nos da aquí consejo, hace esto, ¿verdad? Lee, estudia, y muchas veces nos vamos y no lo hacemos. Desglosando un poquito esto, hermanos, eso cuando no lo hacemos nos hace imprudentes, pero cuando lo hacemos nos hace personas prudentes. Amén. Y cualquiera, como dice, cualquiera pues que oye, amén, cualquiera pues que, ¿qué quiere decir oír? Amén. Si recuerdan ahorita decía que es un significado de oír. Ajá, recibir, obedecer, ¿verdad? Poner atención. Cualquiera pues que obedece, amén. Y estas palabras dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Cuando no ponemos, yo le pregunto, hermanos, cuando no ponemos atención a algo, usted puede obedecer si no pone atención. ¿Verdad que no? Cuando no ponemos atención, no vamos a hacer las cosas como nos dijeron. ¿Por qué? Porque no pusimos atención, y nuestra mente siempre tiende a vagar. Simplemente en la oración estás orando y la mente se quiere ir para otro lado, pero es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder obedecer. Eso tenemos que poner atención. Amén. Aquí, hermanos, si usted se fija, se lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa, porque no lo puedo leer todo, pero aquí en el capítulo 7, porque aquí Jesús está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A cuáles palabras? Es toda la Biblia, ¿verdad? Pero ahorita nada más hablando del capítulo 7, aquí lo que pude yo mirar en el primer emboscado,
El juzgar a los demás, hermanos, ahí nos dice, ¿verdad? No ver los errores de los demás, sino ver los míos primero. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a querer mirar lo de los demás, no lo de uno. Amén. Eso es lo que nos habla Jesús aquí en los primeros versículos. Y luego en la segunda parte, la oración y la regla de oro. Amén. Ahí el Señor, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, la oración. Ahí nos dice, y es lo que leía ahorita la hermana Rosa. Amén. Y no nos pusimos de acuerdo. Sabemos, ¿verdad?, que es Dios el que está tratándonos de hablar, ¿verdad? Tratando de que pueda penetrar esta palabra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que obedezcamos. Amén. Ahí nos dice pedir, buscar y llamar. ¿Por qué? Porque todo el que pide, recibe. Amén. Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá. Pero si se fija, para nosotros recibir, tenemos que pedir. Para nosotros encontrar, tenemos que buscar. Amén. Y para que se nos abra, tenemos que llamar. Si se fija, hay una responsabilidad de parte de nosotros. Pero muchas veces nos acostumbramos a que oras por mí. Amén. Yo así estaba, siempre quería pedir oración. Pero, ¿verdad?, entonces ahora entendemos que, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros también tenemos boca. Amén. El Señor nos dio la capacidad para comunicarnos con Él. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros tenemos que pedir, buscar y llamar. Amén. Esas son las cosas que Jesús está diciendo en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A cuál? Esto que estamos hablando. Amén. En el otro emboscado, hermanos, nos habla de una puerta estrecha. Amén. Una puerta angosta. Amén. Y ahí en esa puerta estrecha dice, vea, que hay dos puertas. Amén. Hay dos caminos, hay dos destinos, hay dos grupos de personas. Amén. Entonces, para Dios, hermanos, nada más sabemos dos tipos de personas: los que vamos a ir con Él y los que no vamos a ir con Él. Amén. Y si nosotros queremos ir con Él, tenemos que tomar la responsabilidad. Tenemos que aprender sabiduría. Tenemos que entender lo que el Señor nos está llamando a hacer. Amén. Entonces, el último... Bueno, no es el último, el otro emboscado: por sus frutos los conocerás. Amén. Ahí nos habla, es una advertencia, ahí nos está advirtiendo, ¿verdad? Cómo podemos distinguir dos personas, cómo podemos distinguirnos primeramente nosotros, de qué grupo soy. Amén, de qué grupo soy. Y entonces, ahí el Señor, una palabra, ¿verdad?, que pues es fuerte, ¿verdad?, donde dice Él que nunca los conocí. Amén. Y esas son palabras muy fuertes, ¿verdad?, que el Señor dice, ¿verdad?, nunca los conocí. Entonces es necesario que el Señor nos conozca. Nosotros tal vez hemos oído mucho de Él y pensamos que lo conocemos, pero aquí, si se fijan, no dice que lo conozcamos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Dice, nunca os conocí. Amén. Y un ejemplo que escuché y me gustó, de este pastor, dijo que es como el presidente. Dijo, usted sabe cómo se llama el presidente, sabe que vive en la Casa Blanca, ¿verdad? Dijo, pero si usted llega ahí y le dicen, es que te busca tal persona, dijo, ¿el presidente lo conoce a usted? ¿Verdad? Pues obviamente no nos conoce. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Él. Con Dios es lo mismo. De la única manera que nosotros vamos a darnos a conocer al Señor es teniendo esa relación con Él. Es necesario tener una relación con Dios. ¿Para qué? Para que un día, hermanos, no escuchemos estas palabras, nunca los conocí. Amén. Entonces, en el 24, ¿verdad?, dice, obedece estas palabras, amén, y el que las hace, como dice, le compararé a un hombre prudente, amén, a un hombre sabio. Si ustedes recuerdan, un sinónimo de sabio es un hombre, es prudente, amén. Entonces, un hombre sensato, amén. Dice que también prudente quiere decir un carácter cauto, que es un carácter cuidadoso, es una persona sagaz, amén. Y una persona sagaz, hermanos, quiere decir que prevé y previene las cosas. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que Dios demanda, amén, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos prohíbe, nosotros vamos a ser personas sagaces, personas prudentes. ¿Por qué? Porque vamos a prever y tratar de prevenir lo que Dios ya nos dijo que no hagamos, y vamos a tratar de hacer lo que Dios ya nos dijo que sí tenemos que hacer. Amén. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Amén. En el versículo 26 nos dice, hermanos, cualquiera que oye y no las hace, amén, dice, le compararé, vamos a leerlo.
Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Un hombre insensato. Amén. Entonces, nosotros no queremos ser insensatos. Una persona insensata, hermanos, muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y si usted continúa leyendo, dice, y grande fue su ruina. Amén. Nosotros no queremos tener esa ruina. Otro significado para imprudente es inconsciente, irresponsable, tonto y necio. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos demanda, el Señor nos compara a una persona. La que más me gustó, hermanos, es irresponsable. Amén, porque no tomamos la responsabilidad que Dios nos demanda cuando nosotros no hacemos lo que Él nos está diciendo. Amén. Y cuando empezamos a conocer su palabra, pues nos damos cuenta de tantas cosas que el Señor nos manda, y muchas veces nada más las escuchamos y ahí se queda, nada más en escucharlas. Nos vamos de aquí y pues se nos olvida. Amén, se nos olvida, ¿verdad? No seguimos meditando en lo que el Señor nos dice que hagamos. Cuando leemos la Biblia, también es muy fácil leerla y de ratito ya se le olvidó a uno lo que el Señor nos está demandando, lo que el Señor nos está animando a que hagamos. Amén. Entonces, una persona prudente, hermanos, es una persona sabia. Quiero leerle Mateo 7:24 en la traducción lenguaje actual. Me gustó porque está bien claro y bien entendible. La Reina Valera es un poquito más difícil de entender, especialmente si no tienes mucho tiempo en el Evangelio, es un poquito más difícil. Pero fíjese cómo dice Mateo 7:24, traducción lenguaje actual, dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre roca firme. Amén. Entonces puede venir lluvia, puede venir viento, ¿verdad? Como dice, pero la casa no se cae. ¿Por qué? Porque está construida sobre la roca, que es, ya sabemos que es Cristo Jesús. Amén. Cristo es la roca. Amén. Sobre su palabra, sobre su enseñanza, sobre su instrucción. Amén. Cuando nosotros nos construimos sobre lo que el Señor dice, sobre su palabra, vamos a estar bien. Amén. El 27, hermanos. No, el 21, perdón. El 21, mire, quiere que lo escuche también como dice Mateo 7:21, dice: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Amén. No porque decimos yo creo en Dios, ¿verdad? Dios vive en mí, yo lo conozco, yo leo la Biblia, como nos dice aquí, eso no es suficiente. Amén. Sino que tenemos que obedecer los mandamientos, como dice, de mi Padre que está en el cielo. La obediencia, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad? Ya le conocemos, tenemos que ser personas obedientes. Amén. Y si no podemos ser personas obedientes, si nos está faltando, para eso está la oración. Amén. Pedirle al Señor, clamarle, llamarle, buscarlo. ¿Para qué? Para que nos ayude a ser personas obedientes. Amén. Proverbios 15:31, hermanos. Proverbios 15:31. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha, el oído que obedece. Y este mismo versículo, hermanos, en la traducción lenguaje actual dice: el que acepta las correcciones. Amén. El que las acepta. Amén. Y otra traducción dice también: si escuchas la crítica constructiva. Amén. Y muchas veces no queremos escuchar que estamos mal. Amén. Muchas veces en lugar de aceptarla nos ponemos a la defensiva. ¿Por qué? Pues porque no queremos que nadie nos diga que estamos mal. Amén. Pero tenemos que pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque queremos estar entre los sabios, queremos ser contados como personas sabias. ¿Para qué? Para poder sobrellevar lo que venga a nuestras vidas.
Amén. So, es necesario, hermanos, escuchar, como dice, aquí se dice amonestación, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver tantito, está hablando de una corrección. Amén. Y pues a quién le gusta que lo corrijan. Simplemente a nuestros hijos, cuando los queremos corregir, no quieren aceptarlo. Muchas veces se rebelan. So, nosotros meditemos en qué es lo que hacemos cuando la palabra de Dios nos corrige, o qué es lo que hacemos cuando alguien más viene y nos dice, estás mal en esto y en esto y en esto. Amén. Pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu de sumisión, que aceptemos la corrección. Amén. Que escuchemos esta crítica constructiva que nos quiere ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque todos aprendemos de todos. Amén. Si ponemos atención, todos podemos aprender de todos. Pero necesitamos un corazón dispuesto, un corazón que esté deseoso de querer crecer, de querer madurar en el Señor. Amén. Proverbios 4:7. Amén. Proverbios 4:7. Y aquí si se fija en el emboscado, beneficios de la sabiduría, o sea que nos va a hablar, si usted lee todo Proverbios 4, va a hablar de los beneficios que hay en la sabiduría, los beneficios que hay en que nosotros aprendamos sabiduría. Y el 7, hermanos, dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Amén. Dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Eso nos habla, ¿verdad?, que adquiramos, que la busquemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser esas personas que sabemos escoger, que sabemos distinguir. Amén. Dice, adquiere ante todo sabiduría. En la traducción lenguaje actual, hermanos, este versículo dice, lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que posees. Se imagina, nos está diciendo, ¿verdad?, que aunque no tengamos nada, pero que si tenemos la sabiduría, es la idea que nos está dando, o sea, que tengamos sabiduría, que tengamos esa capacidad. Amén. En el Salmo 19:7, hermanos. Aquí el rey David dice, Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Qué es lo que nos hace sabios? Aquí, de acuerdo al rey David, la palabra de Dios. Amén. La ley, la palabra de Dios, esa es la que convierte nuestra alma. Amén. Entonces la ley de Jehová es perfecta. Amén. Usted lo puede leer de esta manera, la enseñanza, la instrucción, amén, de Jehová es perfecta, ¿verdad? Porque convierte el alma. Amén. Y esta palabra alma, hermanos, en el hebreo quiere decir, mire, fíjese lo que quiere decir: voluntad, ser, interior, mente, gusto, deseo. Amén. También de otra palabra que encontré ahí es muerto. Amén. Cuando estamos muertos, la ley de Jehová, la palabra, sus enseñanzas es lo que nos da la vida. Amén. Dice convierte, da vida. Amén. También quiere decir ánimo. Amén. Eso es lo que nos anima, que la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, leer la palabra de Dios todos los días, apasionarse por la palabra de Dios. Estaba leyendo un libro que ya había leído y pues lo estoy empezando a leer otra vez, y me gustaba mucho de este hombre que dice que él era infatigable en estar leyendo la palabra de Dios en la oración. O sea, no se cansaba de estar en la palabra de Dios, no se cansaba de estar de seguir deleitándose en lo que el Señor ha dejado escrito para nosotros. Pidámosle al Señor que haga eso en nosotros, que nuestra voluntad sea pasar tiempo en la palabra de Dios, que nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro interior, nuestra mente sea cambiado por su palabra, porque nada más va a poder cambiar nuestra mente, hermanos. Amén. Nada más va a poder cambiar nuestra mente más que la palabra de Dios. Y es tiempo, ¿verdad?, de que tomemos en serio lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Es tiempo de que nos pongamos a meditar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno de nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Amén. Ninguno de nosotros sabemos, y muchas veces, hermanos, va a ser demasiado tarde cuando aquí no pusimos atención.
Amén. Muchas veces no ponemos atención y esta no es la escuela pública. Aquí estamos en la casa de Dios. Algo que les decía la semana pasada, hermanos, es que Dios quiere que tengamos una reverencia. ¿Y qué es una reverencia, hermanos? Es un respeto profundo. Amén. Yo he ido a las cortes, hermanos, y lo he compartido otras veces. Y en una corte no puedes hablar. Si estás hablando, te sacan para afuera. No puedes mascar chicle, no puedes traer teléfono. Entonces, hermanos, yo les pido de todo corazón que tengamos un respeto por la palabra de Dios. Esta es la casa de Dios. Amén. Tengamos ese respeto, por favor, porque es Dios. No, ustedes no están aquí para oírme a mí lo que yo digo. Estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos quiere hablar, porque ninguno de nosotros sabemos si esta va a ser la última vez que vamos a estar aquí. Tristemente, hermanos, estemos conscientes de que no sabemos si esta es la última vez, si al salir de aquí nos vamos a encontrar con el Señor. Amén. Y Él nos va a demandar qué fue lo que hiciste. Amén. Somos responsables por cada palabra que escuchamos. Amén. Yo les pido que por favor, hermanos, pongan atención. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, este versículo dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Amén. Si tú ya no quieres ser una persona sencilla, si tú ya no te quieres quedar en lo mismo, ¿verdad? Nomás oren por mí, oren por mí. Si tú quieres orar, si tú te quieres levantar a orar, la palabra del Señor es la que nos va a levantar, es la que nos va a animar, es la que nos va a enseñar, es la que nos va a cambiar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Ya es tiempo, hermanos, de que le creamos a Dios. Ya es tiempo de que nos responsabilicemos por lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Entonces, en su palabra, hermanos, encontraremos la sabiduría. En su palabra vamos a poder escoger bien, vamos a poder tomar las decisiones correctas. Mientras no estemos en su palabra, vamos a tomar muchas decisiones incorrectas. Amén. Nos vamos a equivocar mucho y eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Amén. Una nueva definición, y me gustaría que la apunte, hermanos, porque esta la aprendí en el retiro. Quiero que la apunte para que medite en ella. Una nueva definición que se compartió ahí en el retiro, dice que es una capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios. Una capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta desde el punto de vista de Dios. Amén. Una capacidad, hermanos, para que nosotros podamos ver. A mí lo que más me gustó, hermanos, es la conducta. ¿Cuál es nuestra conducta? Amén. Muchas veces ni cuenta nos damos de cuál es nuestra conducta, y quise buscar qué es conducta para que si a alguien, ¿verdad?, no le queda claro qué es la conducta. Es la manera de comportarse una persona en una situación determinada. Es el comportamiento y el proceder. Amén. Cuando tenemos esta capacidad espiritual, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cuál es nuestro comportamiento en ciertas circunstancias, ¿verdad?, en ciertas situaciones que estemos pasando. Pero cuando no tenemos esa capacidad espiritual, creemos que estamos bien. Amén. Creemos que estamos bien, y creemos que todos los demás están mal, cuando en realidad los que estamos mal somos nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad espiritual, no tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Hay que buscar, hermanos, esa sabiduría. Amén. Hay que buscarla, hay que pedirla, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder nosotros escoger. Muchas veces no sabemos ni cómo orar. Muchas veces oramos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría. No tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, hasta para orar necesitamos la sabiduría de Dios. Pero ¿por qué no la tenemos? Porque no la pedimos, porque no nos responsabilizamos por leer la Biblia, no nos responsabilizamos en lo que Dios nos ha dicho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo sé que han de decir, híjole, cada rato lo dice, pero ¿ya lo está practicando? Amén. Nos falta, hermanos. Amén. Nos falta mucho. Tenemos que seguir. ¿Para qué? Para poder irnos confiados el día que el Señor nos llame. Amén. Para poder hacer, como decía la hermana, ¿qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué es lo que estoy haciendo por mis hijos que están allá afuera perdidos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Amén. El Señor nos da la respuesta, el Señor nos da la solución. Amén. Yo sé que hay casos que a lo mejor estás bien y pues el Señor simplemente se está tardando. Amén. Pero
tenemos que seguir, hermanos, tenemos que hacernos responsables, buscar esa sabiduría. Amén. Proverbios 4:5, hermanos. Ahorita leímos el 7, ¿verdad? Ahorita voy a leer el 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Amén. Dice el 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Amén. El 8, hermanos, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Tenemos que abrazar esa sabiduría. Amén. Como nos dice, ¿verdad? Dice, ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Cuáles son las razones de su boca? No es lo que yo les digo, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso nos dice, no te apartes de las razones de mi boca. Amén. No nos apartemos del Señor. Ahí en el 6, no la dejes. Amén. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, hermanos. La podemos dejar. Pudimos ver cómo el rey Salomón, siendo el hombre más sabio, se apartó de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros si no tenemos la sabiduría que Salomón tuvo? Amén. No la dejemos. Amén. Busquémosla día con día. Amén. ¿Y cómo? Es en esa relación diaria. Esa relación diaria que es el cristianismo. Les he dicho que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Amén. Engrandécela, abrázala. Entonces, cuanto más se valora la sabiduría, hermanos, tanto más la sabiduría exalta a dicha persona. Amén. Hermanos, este es el estudio, la escuela de sabiduría para hoy en este día. Yo le animo a que vaya a su casa, a que medite los versículos que yo le he dado. Si tiene tiempo durante la semana, Dios le va a dar tiempo. Léalos, medite en ellos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.